llamo Manuel y soy alumno en primer bachillerato de Aramo. Estamos aquí para celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna. Celébrase todos los años el 21 de febrero, demás fue proclamado por la UNESCO en el 99. Celébrase para promover la diversidad lingüística y cultural y el plurilingüismo. Bueno, yo llamo Rubén, soy alumno de primero de bachillerato en el IES Aramo y voy a hablar sobre para quién está dedicado este Día de la Lengua Materna. Este Día de la Lengua Materna está dedicado a unos alumnos de Bangladesh que hicieron una serie de protestes por la oficialidad del bengalí, que ya la soy lengua. Y en una de estas protestes intervino el ejército y hubo una serie de feridos y muertos. Bueno, los alumnos de la ESO hicieron unas pancartas sobre este Día de la Lengua. Hola, somos César y Alejandro, somos alumnos de tercero de asturiano del IES Aramo y estas últimas semanas tuvimos viendo que lle una lengua materna, que lle una lengua minorizada, que lle una lengua minoritaria y cómo afecta esto al asturiano. Bueno, ya que falamos de la lengua materna, decir que la mía y el rumano, y voy a decir una frase. Si volvés romana, enseña pentru mine que es libre pentru că știu că pot să vorbesc orice mă vreau și când vreau. Y si os preguntáis que lle una lengua materna, lle la primera lengua que aprende a falar alguien y llámase así porque hace tiempo las MAES enseñaban a los niños a falar. También trabajemos sobre que hay una lengua minorizada y una lengua minoritaria. La lengua minoritaria es la que la falan menos del 50% de las personas en un territorio donde hay otras lenguas. Y luego, la lengua minorizada es la que está en desventaja jurídica o social o política. Por ejemplo, el asturiano, que no reconocelo como lengua oficial. Nuestra opinión sobre cómo afecta, o sea, cuál es el futuro del asturiano, es muy simple. El asturiano, si queremos que viva, tenemos que quererla, falarla y transmitirla. Sería una pena que un idioma que te ayude a comunicar lo que sientes muera. Hola, llámame Zeus. Y yo llamo Rae. Y somos guajes de primero de la ESO y vamos a falaros sobre las lenguas de España. A Bernabé y a mí tocónos el catalán. El catalán es una lengua románica, falen más de 10 millones de personas y es oficial en Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, y no es oficial en Alguer, la Francia de Aragón y Cataluña Norte. Y bueno, yo llamo Bernabé, como ya ha dicho mi compañero antes. Yo voy a hablar sobre la literatura, que el primer texto escrito fue Les Familles d'Urganyà, que la literatura empezó en el siglo XII, y luego el primer autor del catalán, que llámase Ramon Llull, que nació en el siglo XIII. Hola, llámame Carlos y hoy voy a hablaros de la lengua aragonesa. El aragonés es una lengua románica, tiene 11.000 falantes, fálase en Aragón y no es oficial. Hola, yo llamo Aida. Yo llamo Asier. Vamos a primero de la ESO y vamos a hablaros del gallego. Y una lengua que desciende del latín y es románica y es ya oficial en Galicia. Forma parte del conxunto gallego-portugués y tiene 3 millones de falantes en Galicia. Ahora voy a hablaros también del euskera, que es una lengua no romance, y oficial, fálase en el País Vasco, Navarra y hay un poquitín en Francia que se llama el País Vasco francés y tiene medio millón de falantes. Hola, llamo Pablo. Y yo llamo Gerard. Somos de segundo de la ESO y vamos a hablaros sobre el asturiano. ¿Qué es el asturiano? Pues el asturiano es una lengua romance que proviene del latín, que es propia de Asturias. En Asturias hay 100.000 falantes que usan el asturiano como lengua materna y 450.000 que la usan como lengua segunda. ¿Dónde se fala además de Asturias? Pues se fala en el País Lleonés, en el norte de la provincia de Cáceres y en la comarca portuguesa Miranda do Douro. Hola, llámame Raquel. Estuve trabajando la llei de uso y traducir al portugués porque es la mi lengua materna. O artigo 1 trátase de lingua tradicional.
o asturiano como lingua tradicional das Asturias está en protección. O Principado das Asturias promoverá o ensino, o emprego e a difusión. E o artigo 3 trátase do obxecto de lei, o amparar o dereito dos cidadáns, coñecer e empregar o asturiano, fomentar a súa recuperación. Llámome Nicolás y soy del Instituto IES Aramo. Hoy voy a falaros de la importancia de los idiomas, de cuando una lengua está en peligro y de lo que supone la extinción de esa lengua. Primeramente, voy a falaros de la importancia de los idiomas. Los idiomas son factores de importancia estratégica para todo el mundo, para todo el mundo y para todo el planeta. Ahora os voy a falaros de cuando una lengua está en peligro. Una lengua está en peligro cuando los seus falantes dejen de utilizarla. Cuando los ámbitos de comunicación dejen de utilizarla, en los seus programas, documentales, etc. Y cuando dejen de transmitirla de generación en generación. Por último, voy a falaros sobre lo que supone la extinción de los idiomas. Supone la pérdida irrecuperable de valores históricos y tradicionales. También estamos perdiendo algo muy nuestro, algo que es una parte muy importante de la nuestra vida. El asturiano es una lengua que está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque los sus falantes dejan de utilizarla y cada vez se transmite menos de generación en generación. Los más y los pas ya no los transmiten a los sus fillos y utilizan más el castellano que el asturiano. Supondría la pérdida irrecuperable de valores históricos, culturales y tradicionales. También supondría la pérdida de algo que lleve per guapo y que nos hace mejores. Hola, llámame Julián y voy a falaros sobre 3 lenguas minorizadas del Reino Unido: el escocés, el galés y el córnico. El escocés es una lengua germánica falada en Escocia y en el norte de Irlanda, no es oficial y tiene 1.500.000 falantes. El galés es una lengua celta falada en el país de Gales, tiene 1.500.000 falantes y es oficial. Y el córnico es una lengua celta falada en Cornualles, tiene de 2.000 a 3.000 falantes porque en el siglo XVI desapareció y a partir de los años 60 recuperó. Llámame Justo, soy de cuarto de la ESO y voy a completar lo que dijo mi compañero de las lenguas minorizadas del Reino Unido. Entramos pel galés. Los primeros textos son del siglo VI. La literatura consérvase la poesía de los siglos IX al XI y tiene como mayor representante y más importante a David Ap William, el escocés. El escocés, la literatura entámase en el siglo XIV y la escritura en el XIII. Y tiene como autor más importante a Robert Bruce. El córnico. El córnico empieza la escritura en el siglo 1000, en el 1000. Y la literatura y la escritura piérdese en el 16 y vuelve a recuperarse la literatura en 1920. Hola, llámame Paula, soy del segundo E. Voy a falaros sobre las 3 lenguas minorizadas de Francia. El primero es bretón, que es una lengua celta. Lo fala en medio millón de personas. Se fala en Bretaña y en el país del Loira y no es oficial. El occitano es una lengua románica. Se fala en Francia, España, Italia y Mónaco y tiene 2 millones de falantes. El corso, que es una lengua románica, que lo falan entre 100.000 y 400.000 personas. Se fala en las islas de Córcega y Sardeña y no es oficial. Hola, llámame Miriam y soy de cuarto de la ESO y voy a completar la información que dijo mi compañera. Las dos primeras muestras son de carácter oral. El occitano eran los trovadores y en el bretón los bardos. El corso entramos a escribirse en el siglo X y la su literatura ya del siglo XII y de algún representante Ignacio Cordini y Pietro Cirneo. El occitano entramos a escribirse en el siglo X y la su literatura ya del siglo XII y de algún representante Frédéric Mistral, que también ganó el Premio Nobel de la Literatura.
y el bretón entamó a escribirse en el siglo VIII y la su literatura ya del siglo IX. Y de algún representante Legeri, que es un bardo que entamó a la literatura. Vale. Hola, llamome Alejandro, voy falar de tres lingües minoritarias de Italia, el piemontés, el sardo y el véneto. El piemontés es una lengua románica, falada en Piemonte con 2 millones de falantes, no es una lengua oficial pero está protegida como el asturiano. El sardo es una lengua románica, falada en Sardeña con 1 millón de falantes y es una lengua oficial. Y el véneto es una lengua falada en el Véneto, en Croacia y en otros países como Brasil y Argentina por migrantes, y también es una lengua oficial. Hola, llámame Cristina, soy de cuarto de la ESO y me completaba la información que vos dio mi compañero sobre el lingües italianas. El piemontés es una lengua que empezó a escribirse en el siglo X. La literatura entama en el siglo XII, recamplando como autor más significativo Vittorio Versacio, que vivió de 1828 a 1900. El sardo es una lengua románica que entamó a escribirse en el siglo X. La literatura entama en el siglo XV con un poema de Antoni Cano. Y el véneto es una lengua románica también entamada a escribirse en el siglo X. La literatura entama en el siglo XII. Y algunos autores son Angelo Beocolo en el siglo XVII y Carlo Goldoni en el siglo XVIII. Pelayo, como filólogo, la importancia de trabajar con lingües minorizadas, ¿no?, en un ambiente escolar, ¿no? Bueno, pues la verdad que este proyecto para nosotros tuvo cosas muy positivas, entre otras cosas, porque aparte de que el asturiano sea una lengua minorizada, tenemos entre el alumnado falantes de otras lenguas minorizadas o falantes de lenguas que pueden estar no tan minorizadas como el asturiano, pero sino minorizadas a nivel europeo, como puede ser el caso del rumano, ¿no? Entonces, el trabajar este tipo de cosas con los guajes y desendolcar materia curricular, porque es obligatorio trabajar este tipo en varias materias de manera transversal, y desde la asignatura de lengua asturiana creímos que era muy fácil trabajar esto en el caso de la sensibilización. Claro, y aparte, Pelayo, eso es guapo trabajar eso en el aula, porque ellos agarrando ese argumento, la sensibilización, ¿no?, que a lo mejor son cuestiones que no conocían tan fonderamente, ¿no? Sí, al trabajar desde el caso que fiximos agora, una exposición, los guajes salieron muy motivados, animáronse a buscar información y fueron muy conscientes de lo que estaban haciendo, de lo que estaban aprendiendo, y en el caso de la sensibilización, como comento, lo que conseguimos de verdad despertar en ellos, y fue esa realmente la motivación para desendolcar toda esta exposición que tuvisteis grabando. Pues eso, cuéntanos un poquitín qué significa trabajar de un profesor de prácticas con el asturiano en este colegio, por ejemplo. Bien, pues para nos, para Pelayo Valdubieco y para mí, para Claudia, somos estudiantes del máster del profesorado y estamos haciendo las prácticas de asturiano en el centro aquí, en el IES Aramo, y la verdad es que para nos fue una satisfacción, supongo una satisfacción enorme el trabajo con los niños, porque, aún cuando empieza de nueves, pregúntase muchas cosas, si paga la pena, si los niños van a aprender, pero la verdad es que los niños responden muy bien. Si os das un motivo, un objetivo por el que trabajar, ellos responden perfectamente, y un placer para nos y un orgullo realmente estar trabajando con ellos, ver que se esmolecen por les lingües, por la situación del asturiano, y la verdad es que fue, para nos, para mí en concreto, fue una sorpresa muy grata el trabajo con ellos, y a ver si se puede repetir. Paz, ¿por qué se escogió esta metodología de aprendizaje por proyectos? Pues esta metodología genera actividades muy prestosas. Docentes y estudiantes disfrutamos de los aprendiendo. ¿Y qué sentido tiene? Para los estudiantes, tener una meta, un objetivo claro, resulta ellos más comprensible que un examen tradicional, y eso afecta directamente a la motivación. Y la gente puede entrugarse, ¿qué tiende a tener un proyecto para que sea bueno?
Un proyecto tiene que tener dos elementos fundamentales. Una buena narración, en este caso el filo conductor y era las lenguas minorizadas de Europa, y tienen de tener un buen producto final. Y ese producto final es este documental. En este momento quería agradeceros que nos sufrierais este recurso tan importante de la cámara, un cámara y todo, bueno, tú, porque claro, de tener un producto final como ya era la exposición, que debemos de ir a mi sala y debe ser interesante, claro, al introducir el elemento de la cámara y el documental, pues la motivación creció exponencialmente. Claro, pero eso llevó mucho esfuerzo, ¿no? Con los guajes, toda la historia, ¿no? Sí, paga la pena el esfuerzo de gestionar y de crear un proyecto, porque ya cuando como profesorado observamos cómo el alumnado entra en ese fluir, ¿no? Donde deprendes sin darte cuenta. Y también es muy importante, ¿qué papel juega el centro? Bueno, nosotros somos conscientes de que un buen proyecto es potencialmente disruptivo, es decir, interfiere en las actividades normales de un instituto. Un instituto como este, además, que tiene una estructura histórica y tiene una estructura espacial muy rígida y una estructura organizativa que, bueno, bien heredada de la escuela tradicional. Entonces, bueno, paga la pena sí casi porque algámense unos conocimientos, unos aprendizajes muy significativos, muy contextualizados y el proyecto está lleno de situaciones comunicativas que nos dan pie a trabajar lo que son las habilidades de leer, escribir, falar, escuchar, contribuyendo de esta manera a la competencia comunicativa del alumnado. Claro, porque trabajense otras competencias también, ¿no? Claro, la competencia lingüística o comunicativa ya es la esencial de la nuestra, bueno, como el pilar de la nuestra materia, pero también de manera transversal contribuimos al desenvolque de todas las competencias, por ejemplo, competencia científica, esto son estudios de lingües, entonces a nivel científico estás contribuyendo. La competencia pues cultural, porque entran en contacto con la cultura de esos países o de esas comunidades que están estudiando. La competencia digital, busquen información, investiguen, procesen y tienen que tener un espíritu crítico ante esa información que están recibiendo. ¿Qué otras competencias hay? Pues una que a mí presta mucho a contribuir a ella, que es el sentido de la iniciativa empresarial, la autonomía, porque tienen que planificar el proyecto, tienen que temporalizarlo, tienen que responsabilizarse y comprometerse con un producto final. Y bueno, creo que me he olvidado alguna, pero si eso, como soy profe, traigo chuleta, y la más importante, que es aprender a aprender, que se nos llena la boca a todos diciendo eso, pero que ellos aprendan a buscar información, a tener recursos para que cuando nosotros no estemos como profesores, ellos puedan seguir aprendiendo solos, claro, a lo largo de la vida. La autocompetencia, ¿no? Claro. La independencia de ellos de tenerles ganas de aprender cosas, ¿no? Y si ya nos metemos en inteligencias múltiples, pues la inteligencia interpersonal, trabajo en equipo, por ejemplo, potenciarse mucho con este tipo de proyectos. También la inteligencia intrapersonal, porque ellos también pasan procesos de nervios a la hora de grabar, tienen que aprender a respirar, a comportarse, a continuar en situaciones de tensión y la verdad que aprender por proyectos es muy interesante. Tendría que ser más transversal, tendríamos que tener más departamentos implicados, pero bueno, poco a poco. Bueno, Marta, cuéntanos un poquitín lo que significa este proyecto lingüístico. Sí, el proyecto lingüístico es uno de los planes, de los proyectos que tiene el centro, que desde luego tiene unos objetivos muy ambiciosos, porque se trataría de integrar todas las lenguas que se estudian y que se hablan en nuestro centro educativo para mejorar su conocimiento, su difusión y para que sean habladas en tiempo real, ¿no? Y por eso queremos agradecer desde el plan lingüístico toda la colaboración y todo el trabajo que está desarrollando el área de lengua asturiana, tanto la profesora Paz como los profesores en prácticas, al igual que el entusiasmo de todos los alumnos que se prestan a múltiples actividades y colaboran con todos los proyectos que presentamos y también incluso pues creando ellos mismos toda una serie de actividades para difundir la importancia que tiene su materia.
En concreto, en esta exposición que se está viendo para conmemorar la efeméride del Día de las Lenguas Maternas, están trabajando muchísimo con los alumnos para difundir entre todo el centro la importancia que tiene valorar la lengua autóctona de cada una de las zonas, no solamente de España, sino también de toda Europa y de todo el mundo, con lo cual queremos agradecer especialmente su colaboración y su trabajo. Hasta aquí llegó un nuevo programa de Alderiques de Asturias, neste caso dende el Instituto Aramo de Ubieu, onde vimos esta exposición tan guapa de lingües minorizaes. Tais oyertes a la nosa programación y gracias por estar a lo tuyo. Tayou.